Tenía 14 años y ya lo llamaban el nuevo Pelé. 14, la misma edad en la que tú quizás te peleabas por el control de la consola. Este niño firmaba contratos millonarios, salía en portadas de revistas y compartía comerciales con las estrellas más grandes del planeta. El mundo entero estaba convencido de que estaba viendo nacer al próximo jugador que dominaría un mundial. Pero abre bien los ojos, porque ese niño nunca jugó una Copa del Mundo. Ni una. Y cuando su carrera terminó, no lo hizo en un estadio lleno levantando un trofeo. Lo hizo en ligas perdidas, en equipos de los que nunca escuchaste hablar, en países donde nadie recordaba la promesa que alguna vez fue. ¿Cómo es posible que un talento tan brutal, tan reconocido por todos, simplemente se evapore? ¿Qué fue lo que salió tan terriblemente mal? Hoy te voy a contar la historia de los cracks que el mundial nunca vio, los genios adolescentes, a los que coronaron antes de tiempo y que después la vida, la presión y un negocio despiadado se encargaron de borrar del mapa. Y te advierto una cosa, esto no es una lista de jugadores malos que no cumplieron, es algo mucho más oscuro. Es la historia de lo que le pasa más ni a un niño cuando le pones encima el peso de una nación entera antes de que su cuerpo y su mente estén listos para cargarlo. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas el patrón que conecta todas estas historias, vas a ver el fútbol juvenil de una forma completamente distinta. Empecemos por el caso más famoso de todos, el niño que firmó cuando todavía debería estar preocupándose por sus tareas del colegio. Hablamos de Freddie Adu. Nacido en Ghana, criado en Estados Unidos, Freddie era un fenómeno absoluto en las categorías juveniles, tan bueno, tan por encima de los demás, que con apenas 14 años se convirtió en el jugador más joven en firmar un contrato profesional en el deporte estadounidense moderno. La prensa enloqueció. Lo compararon directamente con Pelé. El propio Pelé apareció en fotos con él. Nike le ofreció un contrato millonario, según los reportes de la época. Cifras que ningún adolescente había visto jamás en ese deporte. Imagina por un segundo lo que es eso. Tienes 14 años y de repente toda una industria, todo un país, decide que tú eres el salvador, el rostro del futuro, la portada de las revistas, los comerciales de televisión, las entrevistas en horario estelar. Todo antes de jugar un solo partido como profesional de verdad. ¿Y qué pasó? Pasó la realidad. Freddie debutó muy joven, sí, pero el salto del talento adolescente al rendimiento profesional sostenido es un abismo, y ese abismo se lo tragó. Empezó a saltar de club en club, buscando minutos, buscando ese lugar donde por fin explotara. Probó suerte en Europa, en varios países, en ligas de menor nivel, en equipos cada vez más pequeños. La prensa que un día lo coronó, al siguiente lo usaba como ejemplo de advertencia. Y aquí está el detalle que más duele. Nunca jugó un mundial absoluto. El niño al que llamaron el nuevo Pelé terminó deambulando por el fútbol mundial buscando un equipo, cualquier equipo, que creyera en él como creyeron cuando tenía 14. La pregunta que muchos se hicieron después fue brutal. ¿El problema fue el jugador o fue todo lo que le pusimos encima antes de tiempo? Pero espera, porque si crees que ese es el caso más triste, lo que viene es todavía más impactante. Porque al menos Freddie llegó a ser profesional. Ahora déjame contarte la historia de un niño cuyo talento era tan inexplicable, tan de otro planeta, que terminó siendo demasiado para él. Su nombre es Sonny Pike. En la Inglaterra de los años 90, este niño rubio era una sensación nacional. Lo apodaron, sí, otra vez, el nuevo Pelé. Aparecía en programas de televisión haciendo malabares con el balón, dejando a los presentadores con la boca abierta. Tenía habilidades técnicas que parecían imposibles para su edad. Una academia juvenil de un club gigante del fútbol europeo se interesó en él. Las cámaras lo seguían a todas partes. Era, literalmente, una celebridad infantil construida alrededor de una pelota. Y ahora, detente a pensar en lo que eso significa para un niño que apenas está aprendiendo quién es. La historia de Sonny, según se ha contado públicamente en numerosos reportajes y documentales, se convirtió en una advertencia sobre la presión y el entorno alrededor de un menor con talento. El peso de las expectativas, la atención mediática constante, la dinámica alrededor de su carrera. Todo eso sobre los hombros de un niño. Y llegó un punto en el que el fútbol, ese juego que amaba, se transformó en una fuente de agobio en lugar de alegría.
El propio Sonny ha hablado abiertamente en entrevistas sobre cómo esa etapa lo afectó profundamente, sobre el desgaste emocional de ser una promesa pública desde tan pequeño, sobre cómo en algún momento se alejó del fútbol que tanto había amado. El niño que iba a conquistar el mundo terminó pidiendo, en el fondo, algo tan simple como volver a ser un niño. Y esa, créeme, es una de las lecciones más importantes de todo este video. Antes de seguir, déjame pedirte algo rapidísimo, porque si estás disfrutando estas historias y quieres que sigamos contándote el lado que nadie cuenta del fútbol, ayúdame con esto. Suscríbete al canal, dale like al de este video y activa la campanita para no perderte nada. Te juro que lo que viene en la segunda mitad, el patrón psicológico detrás de todos estos casos, te va a dejar pensando. Comenta abajo el nombre de alguna promesa que tú recuerdes que prometía el cielo y nunca llegó. Vamos a leer esos comentarios. Ahora sí, sigamos, porque hay un tercer caso y este es distinto a los anteriores. Este es el del jugador que sí tenía del talento, que sí llegó a la élite, que sí jugó en uno de los clubes más grandes del planeta. Y aún así, la historia tiene un final agridulce. Hablamos de Bojan Krkić. Bojan no era una promesa de internet ni un fenómeno de televisión. Bojan rompía récords reales. En las categorías juveniles de su club, marcaba goles a un ritmo absurdo, batiendo marcas históricas, números que invitaban a la comparación con los más grandes. Debutó en el primer equipo de uno de los gigantes de Europa siendo un adolescente, convirtiéndose en uno de los debutantes más jóvenes en la historia de ese club. El mundo entero pensó, aquí está. Este sí es el próximo crack que dominará mundiales durante una década. Y entonces apareció algo que casi nadie esperaba. Bojan ha contado públicamente, con una honestidad que le honra, que sufrió crisis de ansiedad, que la presión de ser el elegido tan joven, de cargar con expectativas gigantescas en uno de los escenarios más exigentes del fútbol, le pasó factura por dentro. Él mismo ha relatado en entrevistas y documentales que esa gran ansiedad influyó en momentos clave de su carrera, incluso en decisiones tan grandes como el no llegar a disputar un mundial en su mejor momento juvenil. Fíjate en esto, no fue una lesión visible, no fue falta de talento, no fue un mal entrenador, fue el peso invisible de la expectativa. Bojan tuvo una carrera larga y digna, jugó en varios países, fue profesional muchos años, pero la versión que el mundo imaginó, la del fenómeno imparable que ganaría todo, nunca llegó del todo. Y la razón, en sus propias palabras, tuvo mucho que ver con esa presión que le cayó encima cuando apenas era un chico. Ahora conectemos los puntos, porque aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué tienen en común Freddy, Sonny y Bojan? A primera vista, nada. Distintos países, distintas épocas, distintos niveles. Pero hay un hilo invisible que los une a los tres y a cientos de casos más que nunca llegaron a las cámaras. Ese hilo se llama presión precoz. Los estudios sobre desarrollo deportivo juvenil lo dicen con claridad. La inmensa mayoría de los niños catalogados como el próximo gran fenómeno jamás antes llegan a la élite absoluta. El llamado efecto de la edad relativa, el desarrollo físico desigual en la adolescencia, las lesiones por sobrecarga y sobre todo el desgaste mental hacen que el camino desde promesa de 14 años hasta estrella mundial sea uno de los más improbables que existen en el deporte. Y la psicología detrás de esto es despiadada. Cuando le dices a un niño que es el nuevo Pelé, no le estás haciendo un favor, le estás poniendo un techo y un suelo imposibles al mismo tiempo. Si llega tú a la élite, simplemente cumplió lo que todos esperaban. Pero si falla, aunque sea un gran jugador profesional, será recordado como un fracaso. Es una trampa. El niño deja de jugar por placer y empieza a jugar por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente, miedo a perder eso que lo definió desde antes de saber quién era. Y ese miedo, multiplicado por cámaras, contratos y millones de aficionados, es una carga que destruye más talentos de los que cualquier lesión podría destruir. Ahora viene el contraste que lo explica todo, porque por cada genio adolescente que se apagó, hay otro que llegó. ¿Y cuál es la diferencia? No siempre es el talento. Muchas veces el que sí llegó no fue ni el más habilidoso de su generación. Piensa en tantos grandes campeones del mundo que de niños no eran el elegido, que crecieron a la sombra, sin el peso mediático aplastándolos. Esos pudieron equivocarse en silencio, fallar sin que un país entero los juzgara, madurar a su ritmo. El que sí llegó muchas veces tuvo un entorno que lo protegió, una familia que lo mantuvo con los pies en la tierra y la suerte de no ser coronado demasiado pronto.
Mientras al nuevo Pelé lo exhibían en portadas, el futuro campeón entrenaba tranquilo, sin nadie esperando que salvara al mundo. Y al final, esa tranquilidad fue su mayor ventaja competitiva. Qué ironía, ¿verdad? A veces el peor regalo que le puedes hacer a un niño con talento es decirle demasiado pronto lo bueno que es. Y aquí está la lección que se llevan todas estas historias. El talento es solo la entrada al juego. Lo que de verdad decide quién llega y quién se pierde es el tiempo, el entorno, la salud mental y la suerte de poder crecer sin un foco gigante apuntándote a la cara. Los cracks que el mundial nunca vio no fueron malos jugadores, fueron niños a los que les robamos la infancia poniéndoles encima un sueño que ni siquiera era suyo. La próxima vez que escuches que apareció el nuevo Pelé o el nuevo Messi con 14 años, recuerda estas historias y pregúntate si de verdad le estamos ayudando o si simplemente estamos encendiendo la mecha de otra promesa que quizás nunca veamos brillar. Antes de irte, hazme el favor. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, dale like, activa la campanita y compártela con ese amigo que siempre habla de las promesas que nunca llegaron. Y ahora, la pregunta para ti, la que quiero que respondas en los comentarios. Si tú fueras entrenador o padre de un niño con un talento descomunal, ¿qué harías para protegerlo? ¿Lo dejarías brillar bajo los focos o lo esconderías del mundo para que crezca tranquilo? Cuéntamelo abajo. Nos vemos en el próximo video.